Vamos a hablar de temas que son cruciales para la ciudad de Manizales, en lo que tiene que ver sobre todo en la expansión del territorio. Una expansión que es por ley de acuerdo al plan de ordenamiento territorial y otra expansión que se produce por necesidad en el tema de asentamientos. Tengo invitado, abogado Fernando Arcila, con él voy a dialogar de varios aspectos. Acompáñenos. Me lo encuentro por acá en el pleno centro de la ciudad de Manizales, abogado Fernando Arcila, bienvenido primero que todo. Cordial saludo para ti, Ariel, por supuesto para toda tu audiencia de Manizales, Caldas, Colombia, para hablar de este tema tan importante. Qué difícil encontrarlo a usted solito. Ahí lo veía, le digo que venga, que hable conmigo y me toca arrebatarlo porque mucha gente hablando con usted. Nada, abogado, vamos al grano. Tema de expansión en la ciudad de Manizales, como lo presentaba, una de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, como toda ciudad que está progresando, que está avanzando, y otra es el tema por necesidad, en el tema de los asentamientos, anteriormente llamado invasiones. Un tema largo de qué hablar, pero vamos a tratar de ser sustanciosos. Entréguenos de pronto algo así como una especie pequeña del origen, el génesis de la misma invasión del asentamiento en la ciudad de Manizales. Bueno, pues si hablamos del génesis tenemos que remitirnos incluso 500 años atrás, pero no vamos a hablar por supuesto de eso porque, Ariel, desde la misma colonia de los españoles hay situaciones de mala redistribución de la tierra. De hecho, desde esa época y hasta hoy día, 500 años después, podemos decir que el 80% de las tierras están en cabeza del 1% de los colombianos y el resto está distribuido de manera inequitativa. Pero si seguimos avanzando, podemos advertir que a través de diferentes gobiernos nacionales se ha intentado regular eso, garantizar una mayor igualdad en cuanto a la repartición de la tierra. Y yendo un poco recientemente, especialmente con lo que tiene que ver con el conflicto armado, podemos advertir que en el año 2011 salió la ley de restitución de tierras, la cual también fue refrendada en el año 2016 en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Allí de hecho uno de los puntos habla acerca de la reforma agraria, es decir, la buena redistribución de la tierra. Pero yéndonos un poco más a lo local, podemos advertir que el fenómeno social de los asentamientos informales data de alrededor de hace 60, 70 años. En los años 50 del siglo pasado empezaron a generarse muchas migraciones de diferentes municipios y de diferentes lugares. Es más, esto también tiene como antecedente la misma colonización antioqueña en la ciudad de Manizales. Es que Manizales comenzó como un asentamiento informal. Empezamos desde la Cuchilla del Salado, después nos pasamos en lo que hoy es el sector de Palermo, en el Cerro San Cancio, y posteriormente empezamos a colonizar el sector de la Comuna 2, en este caso la Comuna San José, que es una de las más antiguas. Empezamos a adelantar esta hermosa catedral que hoy tenemos al frente de nosotros, a construir este centro urbano, pero todo empezó como un asentamiento. Todo empezó y esa fue la génesis de la ciudad de Manizales. Pero hablando ya un poco más a la realidad social y al fenómeno social que hoy nos ocupa, tenemos que la ciudad de Manizales en los últimos años ha crecido desordenadamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos instrumentos de planificación, como el plan de ordenamiento territorial, los mismos, primero, no son aplicados de manera integral y en segundo orden, deben estar siendo monitoreados y revisados y de alguna manera modificados de manera regular. Y esto no se hace. De hecho, esperemos que el próximo año en el Consejo de Manizales se dé esa discusión del plan de ordenamiento territorial, porque ciertamente la problemática, el fenómeno social de asentamientos informales tiene su génesis en una indebida planificación y a su turno en una ausencia de control por parte de las entidades estatales, así como lo que tiene que ver con la poca asistencia que el Estado le ha venido prestando a las personas en la situación de vivienda. De acuerdo al plan de ordenamiento territorial, habían solamente unos asentamientos, escasos asentamientos en la ciudad de Manizales. Hoy en día casi llegan a los 70.
¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Entonces, lo mismo que decía, ha habido un desorden total, administrativamente hablando, y de ley también. Así es, como bien lo dices, hay pocos asentamientos informales que hoy se encuentran incorporados en nuestro instrumento de plan de ordenamiento territorial. Este es el caso de Chachafruto, de Villa Julia, entre otros, que ciertamente son prospectos y de hecho ya 2 de ellos se legalizaron, pero otro tanto están pendientes de legalizar. Pero ese instrumento de plan de ordenamiento territorial no traduce la realidad integral que hoy tiene la ciudad de Manizales, porque además el instrumento ya lleva un muy buen tiempo aprobado por parte del Consejo de Manizales, y por otro lado, durante los últimos años se han presentado nuevos asentamientos que ni siquiera están caracterizados, que ni siquiera están identificados por la misma administración municipal. Así las cosas, hoy advertimos que hoy tenemos este fenómeno social, y es un fenómeno social el cual debemos intervenir de manera inmediata. Yo quiero aprovechar, Ariel, hablando de cuáles pueden ser esas causas de este fenómeno social, como bien lo digo. Las causas son múltiples, tienen que ver precisamente con esas desigualdades que hablaba ahora. Hoy, ¿cómo está funcionando el hecho de acceder a una vivienda propia por parte de un ciudadano, especialmente una vivienda BIS? Hoy un ciudadano, para poder acceder a una vivienda en ese sentido, debe pagar alrededor de 230 millones de pesos. Ciertamente la mayoría de los ciudadanos no tienen ese efectivo en sus manos, por tanto deben acudir a préstamos, a créditos. Ahora bien, ello para los ciudadanos de a pie les resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque no deben pagar los 230 millones, obviamente pueden someterse a un crédito de 15, de 20 años, pero para poder someterse a ese crédito y para poder acceder a esa vivienda BIS, que es vivienda de interés social, deben al menos pagar el 30% de cuota inicial. Ese 30%, por supuesto, se lo pueden prestar en un banco, pero las cuotas mensuales en el banco deben ser de alrededor de 900 a 1.200.000 mensual, que se deben cancelar. Hoy el salario mínimo está en alrededor de 1.400.000. ¿Con qué le quedaría a un ciudadano para comer? Entonces, ahí es donde se advierte que debe haber una mayor intervención del Estado. ¿Por qué? Porque hablábamos del POT, pero también hablemos del plan de desarrollo. El plan de desarrollo hoy día no tiene programas, es muy tímida en cuanto a los programas de vivienda en la ciudad de Manizales. El argumento que siempre han señalado los mandatarios locales es que no tenemos predios, pero ahí también resultan otro tipo de problemáticas que advertimos, y es que ni la misma administración sabe qué predios tiene, con qué predios cuenta, porque acá no hay un inventario real e integral de los bienes del municipio. Entonces, en ese sentido, son grandes las problemáticas, porque por un lado, en el plan de desarrollo, de manera muy tímida, se va a aportar a la solución de esta problemática social, y por otro lado, hay ausencia de control de las autoridades para evitar que se realicen los asentamientos informales. Y todo esto se suma y se ancla a la gran problemática nacional que hoy tenemos, y es que para acceder a una vivienda digna se requieren muchos elementos, pero adicional a ello, la mayoría de las personas están en la incapacidad de hacerlo, precisamente por los trámites y por los recursos con los que deben contar para poder acceder a una vivienda digna. Le quiero hacer una pregunta, como para responderle sobre todo a las personas que están en esa condición de invasión, de asentamiento, de informalidad en un predio. ¿El Estado Nacional está obligado, sí o no? Casi me la respondió ahora, pero concisamente, ¿está obligado el Estado Nacional a proveer de vivienda digna y oportunidades a la gente en cualquier lugar de la geografía colombiana, en especial la ciudad de Manizales? Bueno, aquí hay algo muy relevante que debemos aclarar, y es que la obligación primigenia de garantizar los bienes y servicios y los derechos de todos los habitantes son de los municipios. Eso gracias precisamente a la autonomía que hoy tienen los entes territoriales. Pero por otro lado, existen, de acuerdo a nuestra normatividad, a nuestra legislación, el principio de colaboración y de concurrencia, que básicamente lo que implica es que
Cuando los municipios son insuficientes de atender y de garantizar esos derechos fundamentales y derechos colectivos, pues ya tanto los entes territoriales como la gobernación o incluso el gobierno nacional pueden concurrir o pueden colaborar para garantizar esos bienes y servicios que están en cabeza del municipio. Ahora bien, nuestro Estado es un Estado social de derecho. En principio, los derechos que se deben garantizar son aquellos derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad. El derecho a la vivienda digna también es un derecho fundamental, pero si nos vamos más allá en esa categoría de derechos, encontramos que el derecho a la vivienda puede estar en otra categoría distinta a la de los derechos fundamentales. Entonces, en principio, los municipios deben atender esos derechos fundamentales que acabo de relatar y después, si tiene las capacidades, debe adelantar la garantía de ese derecho a la vivienda. Ahora bien, frente a aquellos que estén en una situación en donde no haya una vivienda digna, pues ahí sí hay una afectación en el derecho fundamental, que es el de la vivienda digna. Por tanto, ahí sí al municipio le correspondería actuar de manera inmediata. Y algo puntual que también quiero relatar en este momento, y es que el hecho de que los municipios hoy permitan, y digo permitan porque el omitir el ejercicio de las funciones de alguna manera es permitir, no es autorizar de manera verbal, pero es casi que taparse los ojos para no ver y no atender este fenómeno social. Entonces, el hecho de que un municipio permita que haya asentamientos informales, que ese no es el deber ser no es que las personas vayan a asentarse en un lugar en donde le genere riesgo, en donde no estén los servicios públicos, en donde no haya otra garantía de derechos fundamentales, pero el hecho de que el municipio permita eso, pues implica precisamente que se siga realizando o desorganizando el territorio. ¿Por qué? Porque es que finalmente, ante el paso del tiempo de esos asentamientos informales, en donde solo se construyen casas, se empiezan a generar otros conflictos mayores. ¿Por qué? Porque es que una persona no solo necesita de una casa para vivir o para satisfacer sus necesidades. En un lugar, en cualquier territorio, necesitamos de escuelas, necesitamos de hospitales, de centros de salud, necesitamos de espacios recreativos. Pero cuando nosotros vamos a un asentamiento informal, advertimos que hay una casa al lado de otra, que no hay vías de acceso, que hay situaciones problemáticas en materia de ordenamiento territorial que después al municipio le va a tocar solucionar. Entonces aquí sería lo ideal, y es que el municipio pueda planificar y pueda evitar los asentamientos informales, pero concatenado con esa planificación que debe hacer, porque si él planifica antes de que eso suceda y por supuesto genera programas de vivienda para los más vulnerables, va a evitar que después el mismo municipio que se le olvidó planificar tenga que acudir a solucionar sobre algo que ya creció de manera desordenada y de manera desorientada. Dentro de lo ilógico, abogado, podría decir uno, por ejemplo, en la Comuna 5, en la ciudad de Manizales, donde inclusive en el colegio, los lugares, establecimientos educativos del sector, donde más población se percibe, es donde más asentamientos hay. Tienen derecho a la educación, pero no tienen derecho a otras necesidades básicas como es los servicios públicos, por ejemplo, como es inclusive las mismas vías, entre otras. Entonces es como estar parados encima del pecado, según lo que usted acaba de decir, pero comulgando con que no estamos viendo absolutamente nada. Así es, tú tienes mucha razón, porque hoy día el municipio, y hablo del municipio no solo de esta administración, sino de las diferentes administraciones que lo han permitido, el municipio hoy se tiene que enfrentar al fenómeno y a la problemática social. Cuando bien pudo en el pasado evitarlo, cuando bien pudo en el pasado no permitir que existieran asentamientos, pero es que el no permitir se queda corto cuando también los municipios no generan las condiciones adecuadas para que las personas puedan acceder a las viviendas, para que puedan acceder a una vivienda digna. Y no es que, y aquí el mensaje no puede ser es que a los ciudadanos, a las personas se les debe regalar vivienda. No, aquí el mensaje debe ser es que el municipio debe generar las condiciones adecuadas y también debe ser
una política pública al interior de los planes de desarrollo, el generar vivienda digna a los ciudadanos para evitar, esto ayuda a prevenir que las personas tengan que acudir a esas situaciones que son equivocadas, porque también lo quiero advertir, no se recomienda en ningún momento que las personas lleguen allá, y más allá de lo más importante, no es que se esté generando la ocupación a un predio que de por sí ya es algo muy relevante, sino es el riesgo que tienen las personas y la vulneración al resto de sus derechos, porque allí, cuando ellos llegan allí, no tienen la satisfacción de esos mínimos de derechos a los cuales podrían acceder en una vivienda digna. No tienen servicios públicos, el hecho de que no tengan servicios públicos genera problemáticas en la salubridad de las personas, en la vida de las personas, no tienen acceso a vías y por tanto, cuando por ejemplo una persona se enferma, no hay forma de sacarla de manera adecuada y de prestarle una atención médica de manera inmediata, no tienen acceso a espacios de recreación y deporte, esto genera problemáticas en la salud mental, no tienen diferentes derechos fundamentales a los cuales podrían acceder como si los tuvieran en una vivienda construida de manera legal. Entonces, en ese sentido, los municipios lo único que hacen al no generar las condiciones para que las personas accedan a la vivienda digna es atrasar, es prorrogar una problemática que finalmente van a tener que atender, porque a las personas van a tener o que generarles un subsidio o generarle una opción de vivienda digna y asimismo van a tener que intervenir esos lugares que están siendo objeto de asentamiento. Muchísimos años, muchísimo tiempo, la problemática persiste. Al mismo tiempo se repiten, usted fue personero de la ciudad de Manizales, derechos fundamentales de los seres humanos, de los niños, de los abuelitos, de todo mundo. Aquí la vulneración sistemática de los mismos derechos, entonces ¿en manos de quién cae? Realmente sí se está haciendo algo desde el interior de las CIAs, en este caso personería, por decir algo, Defensoría del Pueblo, en torno a todo este fenómeno social que se vive, hablemos solo de la ciudad de Manizales. Bueno, pues ciertamente es una problemática que tiene muchos años, como bien dice, por parte de las IAS, de los entes de control, se deben adelantar las actuaciones. Entiendo que por parte de la personería actual se están adelantando procesos preventivos de cara a lograr solucionar esta problemática y eso lo felicito demasiado, pero esto no es únicamente una obligación y una responsabilidad de los entes de control, sino que requiere la voluntad de la administración municipal. Y aquí hay algo importante que quiero contarles a los manizaleños, a los ciudadanos, y es que yo desde el año 2024, obviamente durante mi ejercicio como personero lo hice, pero en el año 2024 generé un documento denominado Memorias PEMA. Ese documento tú lo tienes, Ariel, y en ese documento vas a poder encontrar algo que mencioné junto con mi equipo de trabajo de la época frente a los asentamientos informales. No solo di cuenta de la problemática, sino también que le generé una serie de propuestas a la administración municipal. Eso fue en febrero del 2024. Ya vamos para 2 años de cumplido esa fecha en donde se generó ese documento y ese documento se le entregó desde el alcalde municipal al resto de los secretarios de despacho y diferentes organizaciones sociales y actores importantes de la sociedad civil de la ciudad de Manizales. ¿Por qué no lo han revisado? Esa es la pregunta y la interrogante que hoy quiero plantear. ¿Será que si en el año 2024 les dije eso, será que la actitud va a cambiar en este momento? Yo espero que sí, espero que se logre con el proceso que se está adelantando y del cual ya hicimos mención, pero ello es únicamente posible, insisto, si la administración municipal quiere. Si no toma la decisión contundente de solucionar esta problemática social, pues definitivamente no se va a lograr ningún resultado que es el que esperamos. Obligatorio entonces voluntad política, más que otra cosa. Así es, definitivamente, y lo hemos hablado en otros espacios, Ariel. Los administradores, siempre que están en un escenario político, van a esos lugares, van a los asentamientos, van a los lugares vulnerables, pero cuando
ya están en el ejercicio público, finalmente no se ven, finalmente no se soluciona, finalmente no se resuelven los asuntos, finalmente ahí sí ya los ciudadanos que están allí hacen parte de otra categoría para ellos. Entonces, aquí lo que se necesita, lo cual tampoco se evidenció en el plan de desarrollo, que es la hoja de ruta de la administración, lo que se necesita es revisar si en realidad la administración tiene voluntad o no. Sin una matriz cómplice para el desarrollo absolutamente de todos los ciudadanos, entonces no hay nada, no hay meta establecida que se pueda llegar a por lo menos a ver, y que sea toda la ciudad a lo largo y ancho la que salga adelante. Así es, hemos hablado finalmente de que nosotros en el municipio no sabemos qué es lo que tenemos, con qué contamos, y eso infortunadamente no permite que nosotros podamos organizarnos como territorio. No permite porque quien no sabe qué es lo que tiene, no sabe qué es lo que necesita y qué es lo que puede hacer. Razón por la cual lo primero es organizarnos en ese sentido como municipio, que se sepan cuáles son esos bienes que hoy tiene el municipio y cuáles tienen la vocación y la posibilidad de ser susceptibles de construcción de viviendas, de unidades de vivienda. Aprovechar, por ejemplo, proyectos como el macroproyecto San José, que tenían esos fines, desentrabarlos definitivamente para lograr esos propósitos de construcción de vivienda. Y hacer un llamado también a los ciudadanos, y es que hay que seguir esperando, por supuesto, hay que seguir confiando en que las cosas pueden cambiar, y que más que por sentir que se está ocupando un predio del municipio, y es que piensen en su propia vida y en su propia seguridad, en la seguridad y en la vida de las familias. Los asentamientos son lugares irregulares que pueden generar mayores vulneraciones a los derechos fundamentales, y ese es el mensaje también para los ciudadanos. El llamado no es a que lo hagan, el llamado es a reclamarles a los administradores, a reclamarles a quienes hoy manejan la cosa pública, a que les garanticen sus derechos, a que les presten y les generen las condiciones necesarias para que puedan acceder a una vivienda digna. Así estas, así como estamos en la ciudad de Manizales en el hoy por hoy, ¿qué sigue entonces para la ciudad de Manizales? Teniendo en cuenta de que de todo lo que hemos hablado en este momento ha sido prácticamente terreno inexplorado. Yo creo que hay que insistir, los procesos que se están adelantando hoy por los entes de control deben seguir, por supuesto. La administración municipal debe cambiar de actitud, porque desde el 2024 a esta nueva administración, ahora sí hablando de la nueva administración, yo le dije a la administración municipal qué podía hacer, se lo dejé escrito, y pues hasta el momento no se han tomado decisiones en ese sentido. Y por parte de los ciudadanos deben empoderarse, obviamente, para reclamar sus derechos, deben evitar, insisto, realizar asentamientos, y más bien ocupar sus energías es en reclamar sus derechos, en reclamar esos derechos que están en cabeza de ellos y que deben ser garantizados por las administraciones municipales. Pero ¿cómo reclamarlos? A ver, que se entienda en el buen sentido de la palabra, porque hoy en día en Colombia parece decir, deben de ir a exigir, a reclamar derechos, es vamos a tomarnos la ciudad, acabar con la ciudad. ¿Cómo reclamarlos? Jurídicamente hablando, ¿qué tengo que hacer como ciudadano que habita uno de estos lugares? Nuestra legislación colombiana tiene unos instrumentos que garantizan la participación ciudadana. No solo son los instrumentos tradicionales de participación ciudadana, como por ejemplo el voto. Esa es una muy buena herramienta para reclamar los derechos. Pero todo el mundo promete que todo va a cambiar y no cambia. Precisamente hay que ver quiénes son los que han prometido y no han hecho, y quienes tal vez son los que han estado en escenarios y han logrado resultados de impacto y actividades de impacto, resultados positivos de cara a la ciudadanía. Ese es un buen termómetro para poder definir el ejercicio del voto. Entonces, por un lado, el ejercicio del voto consciente, sin ninguna influencia diferente, a saber que ese candidato que se está presentando a propósito de las elecciones en las que hoy estamos, que ese candidato va a ser quien le va a solucionar, no de manera integral porque ninguno podría llegar a hacer eso, pero al menos va a empezar a gestionar
de cara a lograr algunos resultados, ¿cierto? Así esos resultados se obtengan a mediano o a largo plazo. Entonces esa es una muy buena herramienta, pero tenemos otras herramientas que han funcionado en el pasado, que son los mecanismos constitucionales. Tenemos la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, todo ese tipo de mecanismos que hoy le pueden ayudar a la ciudadanía a defender esos derechos, a reclamar los derechos. Entonces, gracias por la aclaración, Ariel, porque definitivamente existen otras herramientas diferentes a generar mayores problemas, como generar caos en la ciudad, ¿cierto? Hay otras herramientas, las manifestaciones pacíficas también son una herramienta, pero siempre y cuando sean pacíficas. Entonces, en ese sentido, y es que decimos que hoy los ciudadanos deben empoderarse, deben gastar sus energías, insisto, los ciudadanos están gastando sus energías ante algo incierto, porque hoy los asentamientos son inciertos. Entonces un ciudadano llega a un lugar que es un predio público, empieza a construir, empieza a invertirle recursos, pero no sabe qué va a pasar con eso. Yo le cambio la página al ciudadano y le digo, no gaste sus energías allí porque es algo incierto. Gástelas mejor en esas herramientas constitucionales y también en el poder del voto que tiene para poder elegir a los mejores, a los que ya saben que lo han hecho bien y que pueden no solucionarle todos sus problemas, pero al menos acercarse un poco a esas soluciones. Una persona que esté en esa condición de asentamiento, de acuerdo a la ley, puede llegar a ser retirada, desarraigada de ese sector. Así es, definitivamente hay que tener claro, y por eso es que yo le insisto a los ciudadanos que es un riesgo enorme llegar a ese tipo de asentamientos. Primero, porque no hay seguridad jurídica, porque finalmente los predios que se ocupan son predios del Estado, y esos predios del Estado son jurídicamente imprescriptibles, inembargables, inalienables, es decir, estos bienes en ningún momento, salvo algunos procesos, y esto es de conformidad con la ley 2420 del 2020, estos predios, salvo algunos eventos, cuando haya voluntad política también y voluntad de los municipios, podrían legalizarse, pero eso es un proceso no muy fácil, un proceso que se debe adelantar desde el municipio y en el que deben intervenir otros organismos como el orden nacional. Entonces no es sencillo legalizar ese tipo de predios, pero yo le digo a los ciudadanos, evitemos gastar nuestras energías en ese tipo de cosas. Yo sé las necesidades, soy consciente de eso, pero más bien tratemos de utilizar los mecanismos constitucionales para lograr los resultados esperados. El fenómeno de asentamientos en Manizales se da en todas partes, más cuando no hay voluntad política, cuando inclusive no está contenido dentro del plan de desarrollo, de acuerdo, haciendo una especie de balance, conclusión de lo dicho. ¿Qué decirle entonces al ciudadano? Aparte de eso de que no invada, pero no tiene con qué vivir, porque hay pobreza extrema, porque las necesidades los obligan a llegar a algún lugar donde asentarse para poder sobrevivir. Es que más que al ciudadano, porque como vos decís, tal vez algunos de ellos, la gran mayoría, porque hay muchas excepciones también, pero la gran mayoría de ellos resultan en esos lugares impulsados y obligados de tener un techo de donde vivir y donde poder proteger tanto a sus hijos como a ellos mismos. Más que a los ciudadanos, con los cuales me solidarizo, pero por supuesto también les insisto que no gasten esas energías allí, más que a ellos es a la administración, a los entes públicos. Y es que administración y entes públicos planifiquen bien su territorio, organicen bien su territorio, porque insisto, el hecho de que ustedes hoy estamos a 15 de diciembre, hoy no se sienten a organizar su territorio, el hecho de que eso suceda, eso va a implicar de que 2 años después ustedes tengan que ir a ese lugar que no organizaron y que allí encuentren un lugar lleno únicamente de unidades de vivienda en donde tengan que tomar decisiones, ya sea de legalización o de otro tipo de carácter administrativo, y tengan que gastar mayor tiempo y mayores recursos. Si lo hacen desde ya, si empiezan a saber desde ya cuáles son los bienes del municipio, si empiezan a saber cuáles tienen vocación de lograr construcción de vivienda allí, y si empiezan a generar las condiciones a los ciudadanos frente a el acceso de vivienda, ustedes van a poder solucionar al menos una gran problemática de este fenómeno social.
La despedida sería para mí de este tamaño. Lo voy a colocar entre la espada y la pared. En Manizales nunca ha habido voluntad política de ningún partido político para solucionar este tema. En Manizales nunca ha estado contenido dentro del plan de desarrollo de cualquier alcalde pasado, desde hoy hacia atrás, para solucionar y trabajar con la gente que no tiene vivienda. En Manizales jamás, de los jamases, ha habido ningún diseño político que piense en los más pobres, ¿sí o no? Frente a todas esas interrogantes, Ariel, todas son afirmativas, por supuesto, con algunos matices, porque de manera muy tímida algunas administraciones, pero no me voy a dedicar a cuáles o no, pero algunas administraciones sí han generado algunos programas de vivienda, pero son muy tímidas. Las últimas especialmente han manifestado que no adelantan programas de vivienda porque no tienen predios. Pero eso es desacertado. Y eso es desacertado precisamente porque uno no puede saber qué es lo que no tiene si no lo caracteriza, si no lo sistematiza, si no hace un levantamiento y una verificación de qué en efecto tiene o no. Entonces, con ese mismo argumento, las administraciones hoy rechazan programas de vivienda. Pero ese argumento les sirve precisamente para no adelantarlo, pero no están haciendo las actividades tendientes a lograr solucionar lo que origina esa problemática. Pero construimos escenarios deportivos como Manizales Arena en el macroproyecto San José, definido en sus inicios para 3.600 unidades o soluciones de vivienda que al día de hoy no llegan ni siquiera al 10%. Sí, definitivamente hay algo, Ariel, y es que un administrador público debe estar conectado con la realidad social. En la medida en que un administrador público no esté conectado con la realidad social, va a construir o va a desarrollar proyectos que la gente no necesita. Entonces ese es el llamado, más conexión con la ciudadanía.